El nacimiento de Jesús, un análisis de la narrativa de Lucas 2, 6-20. Bienvenidos a la Fuerza de la Fe. Hoy, nos adentraremos en uno de los pasajes más conocidos y profundamente significativos de la Biblia, el nacimiento de Jesús, tal como se relata en Lucas 2, 6-20. Este evento, que celebramos con alegría en Navidad, tiene un significado mucho más profundo que solo el acto de su nacimiento. A través de estas palabras de Lucas, podemos ver el cumplimiento de antiguas promesas y cómo Dios, en su infinita sabiduría, escogió una manera humilde y sencilla para enviar a su Hijo al mundo. En este video, analizaremos detenidamente el pasaje de Lucas 2, 6-20, versículo por versículo. Examinaremos el contexto histórico, las implicaciones teológicas y las lecciones que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Al comprender mejor este relato, descubriremos cuán relevante sigue siendo para nosotros hoy en día, tanto en tiempos de dificultad como en los momentos de gozo. Así que te invito a que te acompañes en este viaje de reflexión, para que juntos profundicemos en la rica enseñanza que este pasaje tiene para nuestra vida espiritual. Antes de sumergirnos en el análisis de los versículos 6 al 20, es importante entender el contexto en el que se encuentran. Lucas 2 comienza con una referencia a un censo decretado por César Augusto. Este censo era parte de una política imperial romana que buscaba contar la población del imperio para fines fiscales y administrativos. El evangelista Lucas nos menciona que José y María viajaron desde Nazaret hasta Belén debido a este censo, ya que ambos eran de la familia de David. Este viaje, aunque por una razón administrativa, se convierte en un medio providencial para que Jesús naciera en Belén, cumpliendo así una profecía que se encuentra en el Antiguo Testamento. En Miqueas 5:2 se profetizó que el Mesías nacería en esta pequeña y humilde ciudad, un detalle que es crucial para entender el significado de la encarnación de Jesús. En Lucas 2, 6-7, leemos: Mientras estaban allí, se cumplieron los días en que ella iba a dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este versículo nos da una imagen sencilla pero poderosa. María, una joven madre, da a luz en circunstancias humildes, sin los cuidados ni el refugio que uno podría esperar para el nacimiento del Salvador. En lugar de nacer en un entorno privilegiado, Jesús entra al mundo en un pesebre, rodeado de animales y sin un lugar adecuado para su madre. Aquí es donde encontramos uno de los primeros y más grandes misterios del nacimiento de Jesús, la humildad de su entrada al mundo. El Salvador de la humanidad, el Hijo de Dios, no fue recibido en palacios ni en riquezas, sino en la pobreza y la simplicidad. Dios, en su infinita sabiduría, eligió que el Rey de Reyes naciera en estas circunstancias humildes para enseñarnos una lección invaluable sobre el verdadero significado del poder y la grandeza en el reino de Dios. Tras el nacimiento de Jesús, el Evangelio nos lleva a otro momento impresionante en la narrativa, la aparición de los ángeles a los pastores. En Lucas 2, 8-12, encontramos una escena llena de asombro y revelación. Había en la misma región pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta es una de las primeras veces que el mensaje del nacimiento de Jesús es proclamado al mundo. Sin embargo, los primeros destinatarios no son los reyes ni los líderes religiosos, sino los pastores, que eran considerados en esa época como personas de baja estatus social. El hecho de que Dios elija a los pastores como los primeros en recibir la noticia del nacimiento de su Hijo es un reflejo de la naturaleza inclusiva del mensaje del Evangelio. El resplandor de la gloria de Dios que rodea a los ángeles es una manifestación de la presencia divina, y la respuesta inicial de los pastores es de temor. Sin embargo, el ángel les asegura que no deben tener miedo, pues lo que se les anuncia es una gran noticia de gozo para todo el pueblo. Los pastores, después de escuchar el mensaje, se sienten impulsados a ir a ver al niño,
y en su corazón hay una certeza de que lo que les ha sido dicho es cierto. Además, la señal que se les da para identificar al niño es significativa: un bebé en pañales, acostado en un pesebre. Esas simples palabras nos hablan del humilde contexto de su nacimiento. Dios no eligió un trono de oro, sino un pesebre, para revelar al Salvador del mundo. Esta escena nos invita a reflexionar sobre la humildad y la cercanía de Dios con la humanidad. No es en la grandeza, sino en la sencillez, que encontramos a Jesús. Los pastores, al seguir la indicación divina, encuentran a Jesús tal como les fue dicho, y al verlo, reconocen la verdad de la proclamación del ángel. En los versículos 15 a 20 de Lucas 2, los pastores regresan después de haber visto al niño y de haber adorado a Jesús. En este pasaje, la narración alcanza un clímax de adoración y reconocimiento. Lucas 2, 15-16 dice: Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Una vez que los pastores reciben el mensaje celestial, no dudan ni tardan en ir a Belén. Su respuesta inmediata muestra su fe, y al llegar a la ciudad, encuentran al niño tal como les fue dicho. Este acto de fe en la palabra del ángel es fundamental para comprender cómo, en el plan de Dios, la fe en lo que se revela en su palabra es clave para la salvación. Al ver a Jesús, los pastores no solo quedan sorprendidos, sino que adoran. La adoración en este contexto tiene un significado profundo, pues aunque eran personas humildes y sencillas, reconocieron la divinidad de aquel niño en el pesebre. No era simplemente un niño más, era el Salvador prometido, el Mesías esperado, el Hijo de Dios. A medida que los pastores regresan a sus campos, glorifican y alaban a Dios por lo que han visto y oído. Esta es una de las primeras manifestaciones de adoración en el Evangelio y nos invita a imitar su respuesta. Como ellos, nosotros también debemos adorar y glorificar a Dios por la obra salvadora de Jesús, quien vino a este mundo no solo para darnos esperanza, sino para ofrecer la paz que tanto necesitamos. Lucas 2, 19-20 concluye el relato diciendo: Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Este versículo nos muestra que, aunque la reacción de los pastores es de alabanza y gozo, María también reflexionaba profundamente sobre todo lo que sucedía. Mientras que los pastores compartían con otros lo que habían experimentado, María meditaba internamente sobre la gloria de lo sucedido. Esta combinación de adoración pública y meditación interna es una excelente lección para todos los creyentes. La fe en Jesús no debe ser solo una manifestación externa, sino también un proceso interno de reflexión y meditación sobre la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. En conclusión, el nacimiento de Jesús tal como se relata en Lucas 2, 6-20 no es solo un relato histórico, sino un mensaje de esperanza, humildad y adoración. Desde el momento en que Jesús nació en un pesebre hasta la aparición de los ángeles a los pastores, este pasaje nos habla del corazón de Dios, un Dios cercano, accesible y lleno de amor. Los pastores nos enseñan a responder con fe inmediata y con un corazón dispuesto a adorar. María nos invita a meditar sobre los misterios de nuestra fe y a guardar en nuestro corazón las maravillas de lo que Dios ha hecho. Y todo esto tiene un propósito: recordarnos que la salvación de Dios no está reservada para unos pocos, sino que es para todo el pueblo, tal como el ángel proclamó. Hoy, mientras celebramos el nacimiento de Jesús, te invito a reflexionar sobre el profundo mensaje que trae este pasaje. Que tu vida sea un reflejo de la fe de los pastores, la adoración de los ángeles y la meditación de María. Que, al igual que ellos, encontremos en Jesús nuestra paz, nuestra esperanza y nuestra salvación. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo del nacimiento de Jesús. Te invito a compartir este video con otros para que más personas puedan conocer la belleza de este mensaje. Nos vemos en el próximo video de la Fuerza de la Fe. Que Dios te bendiga.